pues tiene la desventaja de que se requieren varias estaciones, es decir, tiempo para su determinación. El problema con esta metodología es que en la mayoría de los proyectos no se dispone de este tiempo, o sea, por lo tanto, esta metodología se aplica más en investigaciones desarrolladas por agencias gubernamentales o grupos de investigación que pueden efectuar estas mediciones a lo largo del tiempo y luego pueden publicar los datos para la zona. Un ejemplo de esto lo vemos en la tabla que está, un ejemplo de esto, disculpen, lo pueden ver en DAS, en el libro de DAS del 2012, donde muestra tablas y muestra información sobre estas mediciones del índice de liquidez en el tiempo. Otra alternativa que es propuesta por Nelson y Miller, son dos autores que tienen un libro muy bueno de estos suelos potencialmente expansivos. Ellos proponen que la zona activa se extiende hasta la profundidad a la cual el contenido de humedad comienza a ser aproximadamente constante. En casos en que el terreno no sea uniforme o si existen varios estratos, en vez de considerar el contenido de humedad, puede normalizarse con el índice plástico. Eso se puede, como está mostrado ahí en la gráfica. Entonces, donde se torna aproximadamente constante hasta donde llegue, pues ese es la zona activa. Este enfoque, digamos que es mucho menos preciso que el que está basado en el índice de liquidez, pero es mucho más práctico para ser aplicado en proyectos geotécnicos rutinarios para los cuales no se dispone de mucho tiempo. Bueno, como mencioné hace un momento, la identificación de suelos potencialmente expansivos es vital en etapas tempranas del proyecto, cuando se realiza la exploración geotécnica, de manera de poder tomar las medidas necesarias para mitigar el problema y evitar afectaciones en las estructuras que van a formar parte del proyecto. Aquí en la lámina podemos ver una suerte de paso a paso para la identificación de suelos potencialmente expansivos. Lo primero que debe hacerse, es como en cualquier proyecto, es revisar la información disponible de estudios previos en el área o en los alrededores y analizar la geología del área. Esto sobre todo si estamos en zonas con climas áridos o semiáridos, donde existe mayor probabilidad de encontrar estos tipos de suelos. Posteriormente es imprescindible una inspección visual de campo en búsqueda de evidencias de expansión. Típicamente buscamos suelos como los que vemos en la lámina, con esas grietas de contracción que se forman durante el proceso de secado del suelo. Si se observan estas evidencias en campo, entonces deben tomarse muestras imperturbadas, usualmente tipo monolito, aunque pueden ser también obtenidas a mayor profundidad con tubos Denison para hacer ensayos de laboratorio. Antes de proceder a realizar ensayos de expansión libre y controlada en laboratorio, que ustedes van a poder ver en detalle en el curso, es útil evaluar el potencial expansivo empleando algunas de las metodologías disponibles que ya vamos a revisar, basadas típicamente en el contenido de coloides, en el contenido de humedad y los límites de consistencia, que es información que se obtiene en ensayos rutinarios básicos de clasificación en el laboratorio. Adicionalmente, pues si este diagnóstico, digamos, indirecto da resultados, pueden efectuarse ensayos de límite de contracción que, como vimos como les mencioné hace un momento, pues permite tener una idea del potencial expansivo del terreno estudiado. Y finalmente se realizan ensayos de expansión libre y controlada para cuantificar el problema de manera más precisa. Esto que está aquí en esta lámina es una manera de enfocar el problema en la práctica, yendo de lo más general a lo más particular y evaluando el problema de manera precisa. Veamos entonces los métodos indirectos para estimar el potencial expansivo, los cuales están basados, como les mencioné recién, en ensayos rutinarios, humedad, granulometría por hidrómetro y límites de consistencia. Hay muchos métodos, ¿no? En la lámina vemos tres, que son los que considero de los más utilizados en la práctica. El que vemos en la figura de la izquierda es el criterio desarrollado por Sid y sus colaboradores en el lejano 1962, en base a pruebas de expansión en el edómetro y la actividad de las arcillas.
Debajo de la gráfica vemos los parámetros necesarios para utilizar el método, ¿no? La actividad, el índice plástico y el contenido de coloides. En la figura central está la gráfica del ábaco propuesto por Dakshanamani y Raman en el 1973, que se basa en la carta de plasticidad y por ende en los valores de límite líquido y límite plástico. Y en la derecha tenemos el criterio desarrollado por Van der Merwe en 1964, que está basado en el índice plástico y en el contenido de coloides de la muestra. Fíjense que en todos los casos está involucrado el contenido de coloides, ¿no? Es decir, el contenido de partículas de arcilla, que son las responsables del comportamiento del terreno y por ende de su expansión, por supuesto dependiendo del mineral predominante en su estructura, como vimos hace un momento. Entonces, a través de estos ábacos y contando con información rutinaria de laboratorio, es posible tener una buena idea preliminar del potencial expansivo de los suelos en el terreno estudiado. Luego tenemos, por supuesto, los ensayos de laboratorio. El límite de contracción, a partir del cual puede aplicarse el criterio de Holtz y Gibbs para estimar el potencial expansivo. Eso lo vemos en la tabla en la parte superior de la lámina. Conociendo, fíjense, el índice plástico, el límite de contracción y el contenido de coloides, pues puede tenerse una idea de la expansión probable y del grado de expansión. Luego que tenemos esta evaluación preliminar y probablemente la evaluación con el límite de contracción, hay que hacer los ensayos. Entonces está el ensayo de expansión libre, que es el que se muestra a la izquierda de la lámina, que permite evaluar qué tan grave es el problema que se tiene a través del índice de expansión, que está propuesto de acuerdo a la norma ASTM, y el ensayo de expansión controlada, cuya una gráfica típica está en la parte derecha, permite cuantificar el valor de la presión de expansión esperada sobre la estructura si la muestra llegase a saturarse. Una cuestión importante que tenemos que considerar aquí es que las muestras deben ser imperturbadas para realizar estos ensayos de expansión, de manera que el ensayo tenga un sentido físico, ¿no? Porque si se pierde la estructura del suelo por remoldeo, no vamos a estar midiendo el potencial de expansión de la muestra, ¿no? Para el caso de estos suelos potencialmente expansivos, estos son particularmente críticos cuando se encuentran superficiales, por lo que la muestra típicamente que se toma es la del tipo monolito, que es una muestra, literalmente un pedazo de terreno, sea en la superficie o comúnmente en una calicata. El monolito que se obtiene en campo debe ser adecuadamente envuelto en parafina o en un plástico aislante, de manera que no gane ni pierda humedad durante su traslado al laboratorio. Y bueno, esto es muy importante, dado que la expansión está ligada al grado de saturación de la muestra. Y además, pues este monolito debe ser almacenado mejor en cajas de madera o bien en contenedores de anime, con acerrín o papel periódico entre la muestra y las paredes del contenedor para evitar que la muestra se dañe durante el traslado, ¿no? Durante la manipulación del traslado. Al igual que en cualquier muestra de suelo, pues debe especificarse cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de la muestra. Y bueno, con esta información, digamos, bastante general, pero es un paso a paso lógico de cómo trabajar con problemas, digamos, con estudios geotécnicos donde puedan encontrar suelos potencialmente expansivos. En cuanto a los suelos colapsables, vamos a empezar conversando un poco sobre qué son los suelos potencialmente colapsables y cuáles son sus características. Los suelos potencialmente colapsables son suelos parcialmente saturados que presentan una estructura abierta, que está compuesta por una fracción granular, que está unida entre sí a través de materiales cementantes o conectores, vamos a decirle, que son sales o partículas de arcillas o carbonatos y silicatos, y este suelo forma, estas partículas gruesas y estas partículas más finas forman una masa macroporosa, ¿no? Que tiene baja densidad y una alta relación de vacíos. Ahí en la lámina vemos un esquema acompañado de una fotografía tomada en un microscopio electrónico en el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Los invito a que vean bien la gráfica, ¿no? En esta fotografía pues tenemos partículas de mayor tamaño, que son los granos de arena,
y luego una suerte de puentes, como les acabo de mencionar, que unen estas partículas de arena que están compuestos por sales, por arcilla, carbonatos y silicatos, y que tienen como una característica común el ser solubles en agua. Las zonas oscuras que ven en esa fotografía corresponden a los vacíos. Fíjense que son abundantes los vacíos, ¿no? Por eso es que hablamos de una estructura macroporosa, y es por estos vacíos que esta estructura tiene relativamente baja densidad. Como en cualquier otro sistema de partículas, la estabilidad de una masa de suelo potencialmente colapsable pues va a depender de la estabilidad de sus elementos más débiles. Y en este caso los elementos débiles son los puentes entre las partículas de arena, constituidos, como ya les mencioné, por sales, arcillas, carbonatos, silicatos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues significa que la estabilidad de la estructura del suelo va a depender de la resistencia entre las uniones y contactos entre las partículas. Entonces, cualquier falla de la estructura de un suelo potencialmente colapsable estaría asociada a una falla de las uniones entre estas partículas de mayor tamaño. Ahora bien, ¿cómo se produce esta falla? Bueno, esta falla se produce por la disolución del cementante, es decir, de los puentes de sales, arcillas, carbonatos y silicatos, a causa de humedecimiento o saturación del suelo, es decir, porque entra agua en el suelo, ¿sí? Entonces el agua es el causante de esta rotura, de este colapso de la estructura. Entonces lo destacable de estos suelos, digamos, que llamamos colapsables, es que esta saturación produce una suerte, digamos, de falla frágil del suelo, ¿no? Que se caracteriza porque ocurren grandes y repentinos asentamientos y que están asociados a razones no anticipadas. Es decir, que la estructura del suelo colapsa, se derrumba muy rápidamente al entrar en contacto con el agua. Y es por eso que estos suelos deben detectarse en etapas tempranas de la exploración geotécnica. Si se detectan, por ejemplo, durante el desarrollo del proyecto o luego de culminado, pues pueden generarse fallas importantes durante la vida útil del proyecto que afecten la funcionalidad de algunas estructuras y que además podrían desencadenar más fallas. La buena noticia, porque siempre hay una buena noticia, es que si se analiza el entorno geológico, al igual que en el caso de los suelos potencialmente expansivos, y con un poco de información del terreno estudiado, pues podemos obtener algunas pistas que pueden alertar sobre la presencia de suelos potencialmente colapsables, de manera que el ingeniero geotécnico, digamos, esté pendiente en campo para verlos bien, ¿no? Entonces, durante la etapa de análisis de la información existente, debemos considerar que estos tipos de suelos son comunes encontrarlos en ambientes geológicos constituidos por suelos recientes, del Holoceno, de hace menos de 10.000 años, que eso desde el punto de vista geológico es algo muy nuevo, muy reciente. También si estamos analizando suelos depositados en ambientes áridos o semiáridos, si vemos loes, cuando hay suelos pertenecientes a abanicos aluvionales o a flujo de lodos, si estamos analizando un terreno donde los suelos hayan sido depositados durante inundaciones rápidas, si estamos analizando suelos residuales producto del intemperismo de la roca, o si tenemos rellenos con material volcado. Entonces, si se está por iniciar una exploración geotécnica en un terreno donde se cumpla alguna de estas condiciones, pues hay que estar atentos a la posible presencia de suelos potencialmente colapsables. Hablemos ahora sobre la exploración de campo. O sea, si ya hemos visto que estamos dentro de estos ambientes y tenemos que prestar atención en campo, esto que les voy a decir ahora es bien importante. Como les mencioné recién, los suelos potencialmente colapsables deben ser reconocidos en etapas tempranas del proyecto, porque si no, no se podrán tomar las medidas pertinentes para minimizar el problema, ¿no? Hay que detectarlos rápido. Entonces, en cuanto a las perforaciones, que es el método típico de exploración en cualquier estudio geotécnico, hay que mencionar dos cosas de suma importancia. La primera es que en estos suelos los valores de resistencia a la penetración del ensayo SPT, que es el Standard Penetration Test, que es
uno de los ensayos que más se realiza alrededor del mundo en cualquier estudio geotécnico, generalmente son inferiores a 10 golpes por pie. Este es un dato bastante importante a tener en cuenta para la exploración porque puede ayudar a la identificación de los depósitos de suelos potencialmente colapsables. Son menores a 10-15 golpes por pie, no más de eso. La segunda cosa es que durante la realización del ensayo CPT es sumamente importante que la perforación sea ejecutada en seco, es decir, sin utilizar inyección de agua ni tampoco tubería de forro hincada. Esto, ¿por qué? Bueno, para evitar que el suelo a ser muestrado pues colapse previamente por la realización del ensayo CPT. Acuérdense que si nosotros le agregamos agua durante el avance para poder avanzar la perforación y el suelo colapsa por la presencia de agua, pues vamos a estar midiendo una resistencia a la penetración errónea. Lo bueno es que normalmente los suelos colapsables pueden mantener las paredes estables del hueco de la perforación sin la necesidad de tuberías de forro. Ahora, como les decía recién, ¿qué ocurre si se utiliza agua para perforar? Pues que se produce un colapso prematuro del suelo, lo que incrementa el registro del ensayo CPT y hace prácticamente imposible su identificación. Ahí en la lámina vemos una figura en la que es posible comparar los valores de resistencia a la penetración del ensayo CPT realizados en seco con los valores obtenidos cuando se utiliza agua en la perforación. Es evidente que el empleo de agua y forro de perforación induce un incremento significativo y además errático de la densidad del suelo y da la impresión pues, de que el suelo posee una resistencia mucho más elevada. Eso pues es evidente que hay que perforar en seco. Otra recomendación importante es que una vez culminada la perforación la misma debería sellarse, ¿no? Porque se ha observado que podrían, si la dejan abierta pues, y llueve, pueden entrar las aguas por ahí y causando colapso y erosión interna. Entonces, cuando se sospeche la presencia de suelos potencialmente colapsables, las perforaciones deben ser ejecutadas en seco y sin forro. Bien, en relación a las calicatas, son muy importantes para la identificación visual de suelos colapsables. Es normal que estos suelos sean estables, incluso con paredes casi verticales, ¿no? Y además típicamente se observan la presencia de cavidades y es posible pues, vislumbrar la presencia de vacíos en la estructura del suelo. Entonces, con solo tomar una muestra con la mano, es posible verificar que la misma presenta cierta resistencia en estado seco y que es bastante liviana, ¿no? Que es señal inequívoca, digamos, de una baja densidad. Las calicatas, por supuesto, sirven además para efectuar dos cosas de suma importancia cuando se estudian suelos potencialmente colapsables. La primera es tomar muestras imperturbadas tipo monolito y la segunda es realizar mediciones de densidad in situ. En la lámina vemos algunas fotografías interesantes de calicatas en las que podemos apreciar la presencia de oquedades o vacíos si la ven con atención y también que los suelos colapsables pueden ser estables, ¿no? Fíjense esos cortes casi verticales que están ahí, una foto con oquedades típicas. Y fíjense la baja densidad en la lámina inferior, en la fotografía que está en la parte inferior derecha de la lámina, donde a simple vista se observa que hay muchos vacíos. Lo de la densidad in situ es muy importante porque nos permite verificar que la muestra efectivamente tiene baja densidad en el terreno y bueno, que no sufre alteraciones cuando la tomamos y la llevamos al laboratorio. Entonces es muy bueno pues, realizar estos ensayos de densidad in situ. Bueno, hablemos un poquito del muestreo de los suelos colapsables, es decir, cómo y qué tipo de muestras debemos obtener cuando se analizan estos tipos de materiales. El primer tipo de muestra del cual ya hablamos es la muestra perturbada, obtenida a partir del ensayo SPT. La particularidad que debe tener esta muestra es que la perforación debe ser realizada en seco y sin forro, como conversamos hace un rato. Por supuesto, esta muestra sirve únicamente para realizar ensayos de clasificación y no para evaluar el potencial de colapso, ya que para esto pues, se requieren necesariamente muestras imperturbadas. Pero sí pueden ofrecer información muy importante respecto al grado de humedad
y la clasificación de los suelos. En cuanto a las muestras imperturbadas, una que es tomada también en la perforación es a través de tubos de pared delgada tipo Shelby, con la particularidad de que deben tener como mínimo 4 pulgadas de diámetro en lugar de 3 que tienen los tubos que usualmente se emplean en proyectos geotécnicos. En este caso tenemos que hacer la perforación un poco más grande y utilizar tubos de 4 pulgadas. Estas muestras son particularmente útiles cuando se tiran espesores considerables de suelos potencialmente colapsables. En las calicatas, por su parte, es posible tomar monolitos, que son muestras literalmente talladas en el terreno. Esta muestra, por supuesto, deberá ser adecuadamente envuelta en parafina o en un plástico aislante para que no gane ni pierda humedad durante el traslado al laboratorio, y deberá ser almacenada en cajas de madera o en cajas de anime con acerrín o con papel periódico entre las muestras y las paredes del contenedor para evitar que la muestra se dañe durante la manipulación y el traslado, ¿no? Debe especificarse, muy importante, cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de la muestra, porque la estructura de la misma puede verse afectada por eventos geológicos diferentes. Recuerden que desde el punto de vista geológico, lo que ocurrió hace mayor cantidad de tiempo está más abajo que lo ocurrido en tiempos geológicos más recientes. Y por ende, pues es evidente que debe especificarse muy bien cuál es la parte superior y la parte inferior de la muestra. Una alternativa a estos monolitos, digamos tradicionales, es contar con trozos de tubo similares a un Shelby de tamaño igual a 4 pulgadas, que puede introducirse en el terreno tallando alrededor del mismo. Esto lo vemos en la fotografía situada en la parte derecha de la lámina, en la parte inferior derecha. La ventaja que tiene tomar estas muestras es que su tallado en el laboratorio va a ser mucho más rápido y más sencillo, al igual que su almacenamiento y su transporte. Por supuesto, estas muestras deben también respetar lo relativo a la parte superior e inferior y deben también ser adecuadamente selladas y colocadas en contenedores para su protección. En relación a los ensayos de laboratorio para analizar el problema de los suelos colapsables, el ensayo más ampliamente realizado es el que regido por la norma ASTM D5333, que permite determinar el índice de colapso que relaciona la altura inicial de la muestra en estado natural con la altura de la muestra luego de que ésta se satura, ¿no? Entonces esta relación permite tener una idea bastante precisa sobre qué tan grave puede ser el problema del colapso en el terreno estudiado. El ensayo se realiza en el consolidómetro, por lo tanto las muestras de prueba suelen ser de 63,5 milímetros de diámetro y 25,4 milímetros de altura, que son las dimensiones del anillo del consolidómetro. Las muestras se tallan y se colocan dentro del anillo con una piedra porosa arriba y abajo, igualito que en una consolidación. Posteriormente se aplica una carga a la muestra de 200 kilopascales, aproximadamente 2 kilos por centímetros cuadrados, de manera que ésta se asiente, y se deja esta carga durante un periodo de 24 horas. Por supuesto se toma la lectura de la deformación sufrida por la muestra debida a esta carga, ¿no? Y cuando ya pasan estas 24 horas, la muestra se satura mediante la inundación de la misma, o sea, se pone agua y se registra la deformación vertical generada por esta saturación. Y con base en estas lecturas se elabora una gráfica en papel semilogarítmico que muestra la variación de la deformación en el eje de las ordenadas con la presión en el eje de las abscisas. Después de que se ha alcanzado el colapso, la muestra pues puede descargarse gradualmente, lo que va a resultar en ciertas deformaciones, puede cargarse más para deformaciones adicionales y luego puede descargarse, ¿no? Aunque este último paso de carga no lo efectúan pues la mayoría de los laboratorios, aunque la norma sí lo establece. Entonces aquí en la lámina yo les muestro una gráfica de este tipo. A partir de la curva que se muestra pues se puede determinar el nivel de deformación de la muestra luego de la inundación, que es el dato que estamos buscando para obtener calcular el índice de colapso. Este ensayo es relativamente sencillo, ¿no? Pero la condición sine qua non es que las muestras empleadas deben ser imperturbadas, ¿no? Obtenidas usualmente a partir de monolitos
o de tubos de pared delgada tipo Shelby, como les mencioné recién. ¿Por qué es importante que las muestras sean imperturbadas? Pues porque, según lo que conversamos, el potencial del colapso depende de dos factores que están íntimamente ligados a la estructura del suelo. Primero, la relación de vacíos, que está asociada a la densidad seca, y segundo, la naturaleza de las uniones de las partículas de mayor tamaño. Por lo tanto, si la muestra es remoldeada, el ensayo pierde totalmente sentido práctico. Entonces, muy importante que la muestra sea remoldeada y muy importante detectar estos suelos en etapas tempranas del proyecto. Con esto tenemos también una idea general de cómo entrarle, digamos, de cómo desarrollar un estudio geotécnico para el caso de suelos potencialmente colapsables. Bueno, pasemos entonces a revisar brevemente lo relativo a suelos potencialmente licuables. Lo primero es comprender qué es la licuación de suelos, ¿no? A efectos de esta breve presentación que estamos haciendo hoy, pues basta con mencionar que la licuación es un proceso mediante el cual un sedimento que se encuentra sumergido, es decir, bajo el nivel freático, experimenta una pérdida de resistencia y deja de comportarse como un sólido para comportarse como un líquido viscoso. En este contexto, cualquier suelo puede licuar. Sin embargo, pues los sedimentos más susceptibles a licuar son arenas y limus de baja compacidad con un bajo porcentaje de coloides, es decir, que tengan pocas partículas de arcilla y que estén saturados, ¿sí? Cuando se estudia la posible licuación de un terreno dado, pues es importante analizar el marco sismotectónico del área, dado que la licuación es producida por la acción de ondas sísmicas, primordialmente de corte, que atraviesan estratos de estos suelos granulares saturados, como les dije recién, distorsionando la estructura del suelo y causando el colapso de grupos de partículas que se encuentran bajo un arreglo suelto. Estos colapsos lo que hacen es incrementar la presión de poros entre los granos cuando no ocurre drenaje, porque ocurre muy rápido, y tomando en cuenta el principio de esfuerzo efectivo que propuso Terzaghi, si la presión de poros alcanza valores cercanos al peso del suelo suprayacente, entonces el esfuerzo efectivo prácticamente se anula y el estrato del suelo granular se comporta temporalmente como un líquido viscoso y por ende se dice que la licuación ha ocurrido. Ahí en la lámina podemos ver un esquema que ilustra el proceso de licuación de un suelo por la acción de ondas sísmicas. Fíjense que el resultado final es un asentamiento de la estructura por el reacomodo del terreno ocurrida en la licuación. Bien, ¿de qué depende la licuación? ¿Sí? Es una pregunta interesante. ¿De qué depende la licuación? Digamos que hay tres factores, hay más factores, pero hay tres factores que influyen significativamente en la susceptibilidad a la licuación, que son, primero, la densidad del suelo, segundo, el contenido de arcilla o de agentes cementantes en el suelo, y tercero, las restricciones de drenaje existentes. Normalmente el fenómeno de licuación está restringido a ambientes geológicos nuevos, de depósitos recientes, nuevos desde el punto de vista geológico por supuesto, con nivel freático cercano a la superficie. Ahí en la lámina se mencionan algunos ambientes sedimentarios en los cuales frecuentemente se cumplen estas condiciones, como son formaciones deltaicas, márgenes de ríos, áreas de inundación, depósitos eólicos o rellenos hidráulicos pobremente compactados. Recién les acabo de mencionar que la licuación ocurre típicamente debido a sismos, también en realidad ocurre por cargas dinámicas, puede ocurrir por ejemplo si se transmite vibración al terreno y el terreno está dentro de cumple con estas condiciones, por ejemplo por el paso de trenes de manera constante, en puentes, ¿sí? Pero siempre se dice que está asociada a sismos porque es lo más común y es de lo que ocurre más rápidamente. Acuérdense que la duración de los sismos son a veces normalmente inferiores a 1 minuto o a 2 y entonces son cosas que ocurren muy rápido. Pero bueno, aquí tenemos un vistazo sobre qué es la licuación. Entonces, como ya tenemos una buena idea de lo que es el fenómeno de licuación y bajo qué condiciones existe mayor probabilidad de ocurrencia, hablemos un poco sobre los criterios para evaluar el potencial de licuación.
los cuales, vale decir, la mayoría están incluidos en la normativa sísmica vigente en muchos países, ¿no? Entonces, una evaluación, digamos, preliminar de la susceptibilidad a la licuación de cierto depósito puede efectuarse mediante la aplicación del llamado criterio chino o del criterio modificado por el US Army Corps of Engineers de Estados Unidos. Estos criterios establecen que suelos arenosos o limosos son susceptibles a licuar si cumplen con las condiciones resumidas en la tabla que observamos en la lámina. Fíjense, la evaluación preliminar, tenemos como parámetro la fracción afinada de 0,05 milímetros, esto hace referencia a los coloides, límite líquido, humedad natural, índice de liquidez. Entonces, dependiendo de si estas cosas son menores que estos valores, aplicando el criterio chino, pues puede ser susceptible de licuar, y si aplicamos el criterio US Army, estos son los valores a considerar. Posteriormente a esta evaluación preliminar, que es más cualitativa, pues tenemos que realizar una evaluación cuantitativa, ¿no? Como ingenieros en cualquier proyecto necesitamos números, entonces tenemos que evaluar esto de manera cuantitativa, y para eso existen varios métodos. Los más utilizados son aquellos que están basados en ensayos de campo, ¿no? Hay ensayos de laboratorio, pero los más utilizados son los de campos. Está el SPT, que es el Standard Penetration Test, el CPT, que es el Cone Penetration Test, y mediciones de BS, es decir, de velocidades de ondas de corte. En la práctica, en la mayoría de los proyectos prácticos, uno de los métodos más empleados para evaluar cuantitativamente el potencial de licuación es el propuesto originalmente por Cide Idris y que fue modificado a lo largo de los años, siendo la última actualización de Jude Idris hace unos pocos años, en años recientes, que es un procedimiento semiempírico que está basado en el registro del ensayo normal SPT. También hay variaciones para este tema en base al CPT, pero el original está basado en el SPT. ¿Y por qué este método es uno de los más utilizados en la ingeniería práctica? Bueno, porque, como ya he mencionado, en la mayoría de los países el ensayo SPT está ampliamente generalizado, ¿no? Básicamente podríamos decir que no hay un estudio de suelos en el cual no se realice un ensayo SPT. Por supuesto, existen otros ensayos de campo, como les dije recién, como el ensayo del cono, la determinación de la velocidad de propagación de onda de corte, algunos ensayos de penetración, y a partir de estos ensayos puede estimarse el potencial de licuación, pero en muchos países no son utilizados con regularidad. Por ejemplo, el cono es muy utilizado en Europa. Acuérdense que el CPT se le conoce también como el cono holandés porque fue desarrollado en los Países Bajos, en Holanda, pero es menos popular en otras partes del mundo, en Sudamérica o incluso en Estados Unidos, aunque cada vez está siendo más utilizado porque es muy versátil y da información muy precisa. En proyectos costa afuera, por ejemplo, se utiliza prácticamente el CPT únicamente, pero en tierra firme se utiliza más todavía el SPT, y por eso es que este método está basado en ese ensayo. Entonces, en vista de optimizar un poco el tiempo de esta presentación, yo les muestro aquí las expresiones asociadas al método de Cide Idris actualizado. Según este método, el factor de seguridad contra la licuación viene dado, que está ahí en un recuadro rojo, viene dado por la expresión que está ahí puesta. En esta expresión el CRR sub 7,5 es la relación de resistencia cíclica para sismos de magnitud 7.5 y el CSR la relación de esfuerzos cíclicos inducido por un sismo de magnitud dada, ¿sí? MSF es un factor de corrección para ajustar la curva del CRR 7.5 a un sismo de magnitud sea cual fuere. En la lámina ustedes también pueden observar las expresiones para estimar CSR y CRR 7.5 que están basadas en A máximo, que es la aceleración horizontal pico del terreno generada por el sismo, G, que es la aceleración de la gravedad, sigma B sub 0, que es el esfuerzo total vertical, sigma prima, que es el esfuerzo efectivo vertical, RD, que es un coeficiente de reducción de esfuerzos, y N160, que es el valor de resistencia a la penetración del ensayo SPT, normalizado para un esfuerzo de sobrecarga de 100 kPa y una eficiencia de martillo del 60%.
Los valores más importantes, digamos, de estas expresiones anteriores, que son los principales parámetros que influyen en el factor de seguridad contra la licuación, son A máximo y N160. El valor de aceleración horizontal, salvo que existan estudios de sitio particulares para un terreno específico, debe estimarse a partir de lo establecido en la normativa vigente, teniendo especial cuidado en que debe ser el valor de la aceleración en la superficie del terreno, no en la roca. Hay que estar bien pendientes con eso. Para estimar el valor de N160 es necesario efectuar una serie de correcciones sobre el valor registrado en campo, que ahí está en el recuadro azul. Fíjense que está el valor de campo, que es NM, afectado por varios factores, ¿no? Ahí tenemos C sub N, que es el factor para normalizar el valor de NM a un esfuerzo de sobrecarga común, C sub E, que es el factor por eficiencia del martillo, C sub B, que es el factor por el diámetro del hueco de perforación, C sub R, que es el factor por longitud de barras de perforación, C sub S, que es el factor por la extracción por el muestreador, ¿no? por la muestra. Por lo tanto, pues digamos que algo importante a considerar cuando se estudian depósitos de los cuales se sospecha que sean potencialmente licuables, es que es vital tener una buena supervisión en campo, ¿sí? Esto puede resultar un poco loco que mencione esto, porque es obvio que tenemos que tener una buena supervisión de campo, pero no todas las empresas y profesionales cumplen con esto. Entonces es fundamental tener esto. ¿Por qué? Bueno, porque la información de campo es vital para una gran cantidad de análisis, no solamente de licuación, y por ende debe estar bien obtenida, ¿no? Minimizando los errores y por supuesto de acuerdo a la normativa vigente. Hay muchos países donde no se realiza el ensayo SPT de acuerdo a la normativa vigente. Lo recomendable, dado que estos métodos fueron desarrollados, la mayoría de ellos en los Estados Unidos y en Europa, pues utilizar la norma ASTM para realizar el ensayo SPT. En este curso ustedes van a poder estudiar en detalle el tema de licuación de suelos, ¿sí? Esto que vemos aquí es simplemente una abrebocas, información básica para que se comprenda qué es la licuación, cuál es el método más empleado en la práctica para evaluarla y qué debe incluir una exploración en suelos potencialmente licuables. Hay otros aspectos de suma importancia que van a ser abordados durante el curso, como son los asentamientos que podrían esperarse debido a la licuación de un depósito de sedimentos licuables, las medidas de mitigación a considerar en este tipo de terrenos e incluso cuándo emplear pilotes, que es un tema sumamente controversial en proyectos que involucran la existencia de suelos potencialmente licuables. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos conversado en este webinar. Lo primero que vimos fueron que las condiciones geotécnicas especiales asociadas a suelos difíciles implican susceptibilidad de fallas por corte y susceptibilidad de sufrir deformaciones significativas. O sea, si vemos esto en la práctica, pues estas ya son condiciones geotécnicas difíciles. Vimos que los suelos potencialmente expansivos son típicamente suelos arcillosos, preconsolidados, de bajo contenido de humedad y con un nivel freático profundo, que pueden afectar todo tipo de estructuras, particularmente las estructuras más livianas. Para estudiar los suelos potencialmente expansivos, pues es importante efectuar una buena caracterización en campo y la toma de muestras imperturbadas tipo monolito o con tubo Denison en la parte superficial del perfil del suelo, y con estas muestras se efectúa un ensayo de expansión libre para estimar la gravedad del problema de expansión y de expansión controlada para estimar la máxima presión de expansión que puede generar cierto depósito de arcilla. Los suelos potencialmente colapsables son suelos parcialmente saturados, con una estructura abierta, compuesta por una fracción granular unida entre sí a través de materiales cementantes o conectores. Son sales, partículas de arcilla, carbonatos y silicatos que forman esta masa que tiene muchos poros, baja densidad y alta relación de vacíos. Estos suelos colapsables pueden sufrir deformaciones importantes rápidas por saturación, de ahí su nombre de colapsables, y para estudiarlos es necesario efectuar las perforaciones en seco, es decir, sin utilizar agua como fluido de perforación, y tomar muestras imperturbadas tipo monolito o con tubo Denison o Shelby dentro de las perforaciones, a fin de efectuar sobre las mismas
el ensayo de laboratorio para estimar el potencial de colapso. Los suelos potencialmente licuables son típicamente sedimentos granulares sueltos, situados por debajo del nivel freático, pues que sufren un incremento de la presión de poros debido a fuerzas dinámicas, usualmente asociadas a sismos, y por ende toman la consistencia de un lodo viscoso. En la mayoría de los proyectos geotécnicos, la licuación se evalúa en base a ensayos de campo, tales como el SPT y el CPT, por lo que deben ser ejecutados de manera cuidadosa, bajo una estricta supervisión y en total cumplimiento de la normativa vigente. Con esto cerramos este webinar sobre esta parte del webinar que habla sobre suelos difíciles. Así que bueno, si tienen alguna duda la conversamos. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Muchas gracias nuevamente a los asistentes. Tengo por acá, veo que tenemos un montón de gente que se quedaron hasta el final. Siempre agradezco enormemente de verdad su asistencia y que el seminario haya sido de provecho. Si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden irlo formulando en el panel de preguntas mientras hago el cambio de pantalla por acá. Denme un segundo para compartir mi pantalla. Okay, muy bien. Allí ya la deberíamos ver. Vamos a esperar a ver que actualice. Perfecto. Muy bien. Bueno, señores, nuevamente les agradezco a todos su participación el día de hoy. El seminario que hemos visto hoy, los conceptos que ha impartido el profesor Álvaro Boyero están relacionados con el contenido de este programa de formación que está a punto de iniciar. Iniciamos el 13 de septiembre, es un programa de formación de 8 semanas, modalidad totalmente online y está enfocado realmente en la elaboración de estudios geotécnicos. En nuestra web, espérenme que voy a copiarles por acá el enlace para que puedan revisarlo con calma. Se los pongo por acá en el panel de preguntas. En nuestra web van a conseguir en el enlace que les envío la descripción del programa y lo que sería el detalle del mismo. Fíjense, vamos a estar utilizando muchísima normativa y documentación vigente relacionada con el desarrollo de estudios geotécnicos, investigación geotécnica, etcétera, tales como por ejemplo el Eurocódigo 7, el CTE de España, la NSR de Colombia, la ACE 7-2016, la ASTO, el RFD para puentes como tal, el IBC 2018, el ACEI 318 y mucha información técnica de referencia. Y vamos a estar revisando todas estas aplicaciones. Y esta se la voy a mostrar ahora en un momento conjuntamente a medida que vayamos leyendo el contenido de este programa de formación. Como alcance de dicho programa, la idea es que podamos iniciar con el repaso de conceptos relacionados con mecánica de suelo y mecánica de rocas, conceptos básicos para calentar un poco los motores, para sobre todo aquellas personas que desean iniciarse en este mundo, puedan repasar un poco lo que es la terminología y los conceptos que debemos tener en cuenta, tanto en el mundo de la mecánica de suelos como una introducción a ese mundo también que conocemos como de la mecánica de rocas. Nos vamos a involucrar fuertemente con lo que son los trabajos de campo y laboratorio. El día de hoy el profesor Álvaro hacía referencia a alguno de estos tópicos para poder estimar parámetros para diseño de cimentaciones superficiales, profundas, etc. La idea es que tanto el geotecnista como el gerente de proyectos o el que se encarga de coordinar las actividades pueda tener incluso hasta guías de verificación, lo que conocemos como un checklist, y que con esto ya se pueda tener en cuenta qué es el mínimo contenido de cualquier reporte geotécnico, cuál es la información mínima que debemos tener en cuenta, qué debo solicitar yo al estructural si soy geotécnico, qué debo suministrar al geotécnico si me desempeño ya como ingeniero estructural. La idea es que podamos aplicar los códigos para diseño de cimentaciones y fíjense que la idea es que ustedes tengan la guía para poder recomendar un determinado tipo de cimentación, pero trabajando con la última normativa.
A lo que hago referencia acá es que sí, tenemos muchos años escuchando el factor de seguridad de 3, el factor de seguridad de 2 y este tipo de cosas. No, es que realmente acá tenemos una información muy, muy interesante que hemos desarrollado en los últimos 3, 4 años relacionados con las verificaciones de cimentaciones según los últimos estándares, según lo que establece, por ejemplo, la ACE 7-2016, que ya incorpora lineamientos claros para el dimensionado de la cimentación, para estructuras sismorresistentes, por ejemplo, cómo hacer las cosas, pero lo más interesante, cómo se acopla esto con el IBC y con el propio ACI 318, que en la última edición del 2019 también trae una innovación bien interesante con las recomendaciones relacionadas con el diseño estructural de la cimentación. La idea es que al poder recomendar una cimentación se puedan lineamientos claros para efectuar el modelado, análisis, diseño técnico y estructural de cimentaciones. Hago una pausa en este punto y les comento cosas como por ejemplo esta. Yo tengo acá la herramienta Geo5, les muestro acá en pantalla. Fíjense, yo tengo acá un pilote. Tengo un pilote en el que mediante esta herramienta hago una verificación de capacidad portante vertical. Hago mi verificación según la teoría que de preferencia, en este caso lo estoy haciendo por el método del Naval Facility de los Estados Unidos. Hago una verificación incluso de asiento del pilote. Puedo a través de esta herramienta construir la curva carga de formación de dicho pilote y puedo incluso efectuar el análisis del pilote ante cargas laterales. Es un caso bastante típico, un material arenoso muy homogéneo, donde hay una recomendación que debe dar el estudio técnico en relación al coeficiente de balasto lateral. ¿Qué tipo de recomendación voy a dar sabiendo de que se trata de un suelo arenoso o un suelo arcilloso para el diseño de estos pilotes ante cargas laterales? Y a partir de este análisis, yo voy a poder efectuar análisis de desplazamiento, construir diagramas de cortante, construir diagramas de momento, y eso me va a permitir efectuar el diseño estructural. Y esta es una herramienta que yo siempre menciono, una herramienta que está hecha de geotécnicos para geotécnicos y es la herramienta principal de este programa. Incluso tendrán licencia educativa para el manejo de la herramienta Geo5. La herramienta Geo5, cuando ustedes las descargan, les va a permitir acceder a todos estos módulos que se observan en pantalla, que tienen que ver con la estimación de asientos, diseño de muros pantallas, estabilidad de taludes y roca, el módulo de estratigrafía, excavaciones, pilotes, micropilotes, diferentes configuraciones de muros, grupos de pilotes, verificaciones de muros pantallas, presiones de tierra, etc. Una herramienta que tiene una cantidad interesantísima de módulos para poder efectuar diseños geotécnicos de cimentaciones y elementos de contención. ¿Por qué hago mención a esto? Bueno, primero porque este software es la herramienta principal del programa, la van a estar utilizando a lo largo del mismo, tendrán acceso cómodo a ella porque de igual forma ustedes pueden acceder a dicho software mediante la web de Find Software. Dejen que les copio acá el enlace para que lo tengan y pueden perfectamente descargar la versión demo del mismo. Lo que acá tendrán el enlace, les pedirá sus datos y podrán descargar dicha versión demo. Pero lo interesante es que cuando acceden a este programa de formación tendrán acceso a la licencia educativa que no tiene ningún tipo de restricción. Es decir, ustedes podrán guardar su modelo, podrán hacer incluso sus simulaciones. Al final vamos a entregar un proyecto que consiste en desarrollar un estudio geotécnico y podrán tener acceso a esta herramienta sin ningún tipo de restricción para que puedan entregar sus asignaciones y para que puedan emitir sus recomendaciones de cimentación. Pero siempre surge una pregunta interesante y es que, esto parece una actividad muy geotécnica, pero yo soy estructural. Oye, a mí me gustaría saber cómo pedirle la información al geotécnico, o yo soy geotécnico y quiero saber qué es lo que necesita el ingeniero estructural. Entonces, fíjense, acá tengo un modelo en SAP 2000, donde fíjense, acá tengo modelado los resortes laterales del pilote, tengo acá una consideración de apoyo rígido en la punta del pilote, y fíjense entonces que este diagrama que tengo acá, este diagrama de solicitaciones, si me voy a mi simulación en Geo5, fíjense, parto acá de menos 35.5 kilonewton metro, y por acá voy a tratar de tomar el primer eslabón porque está subdividido. He hecho acá una discretización. Vamos a ver si puedo mostrarla por acá. Perfecto. Y fíjense, en este caso parto de un momento de 35.33 kilonewton metro. Hay un tema con los signos que depende de
la convención que estemos utilizando en cada herramienta, pero parto del mismo valor que tengo acá. El momento máximo que reporta Geo5 está en el orden de 106 kN/metro. Si me vengo acá a SAP 2000, vamos a ver que, fíjense, estamos alrededor de 108 kN/metro, bastante similar a lo que arroja el diseño técnico. Y por acá, en los valores que están del otro lado del diagrama, bueno, tengo acá unos valores que tienen un máximo de algo así como 4.5 y en Geo5 tengo por acá 4.8. Quiere decir que el diagrama de momento está bastante acorde con el comportamiento esperado y que ya va según los lineamientos y la simulación que ha hecho el ingeniero geotécnico. De igual manera, yo puedo decir, bueno, mira, vamos a revisar este diagrama de cortante de este pilote y fíjense, acá parto desde un valor de aproximadamente 50, hay un cambio acá de signo, tengo acá un cruce en los valores y llego a un cortante de menos 28, fíjense, acá tengo entonces menos 28.5, quiere decir que realmente este pilote a nivel de solicitaciones está acorde con la simulación que ha hecho el geotécnico y puedo decir, bueno, mira, vamos a revisar la deformación de este pilote, vamos a ver cuánto se deforma en la punta y tengo acá un valor de, vamos a poner esto en milímetros que es más cómodo. Si lo vemos en milímetros, kilonewton milímetros, y vemos por acá y tengo un valor de 2,7, 2,72, 2,73 milímetros y el geotécnico reportaba 2,55 milímetros. Quiere decir que está bastante acorde. Ahora el ingeniero estructural podrá efectuar su diseño estructural con la normativa de preferencia, podrá incluso hacer ciertos ajustes en las magnitudes de las cargas, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque después que hemos hecho esta modelación, esta simulación mediante un software de aplicación geotécnica, entonces el punto está en cómo yo reporto esa data. Ya tengo un reporte típico que entregaría el geotécnico para su reporte como tal, pero si pedimos más información, yo voy a poder llegar a incluso a los valores con los que se construyen estas curvas, esos diagramas que observamos acá. Entonces, a partir de esta data, yo puedo llevarme la información que requiere el SAP 2000 para poder tener la simulación más adecuada. Entonces, fíjense qué potente es que como geotécnico yo puedo hacer mi análisis geotécnico del pilote, pero además pueda reportar la data al ingeniero estructural para que él pueda efectuar el modelado y de igual forma desarrollar su diseño estructural. Y el ejemplo que estoy poniendo acá tiene que ver con pilotes cargados lateralmente, pero lo mismo aplica con el coeficiente de balasto. Vamos a seguir un procedimiento para poder hacer una estimación del coeficiente de balasto a partir de las deformaciones esperadas según la condición geotécnica del sitio, para que luego mediante una herramienta como el SAFE, por ejemplo, o como el Miragen o cualquier otra, ustedes puedan perfectamente asignar dichos valores y hay una consonancia entre el diseño estructural y el comportamiento geotécnico de la cimentación. Partiendo de acá, entonces decimos, bueno, excelente, ahora yo como geotécnico hago una verificación, incluso hago una estimación estructural, pero el ingeniero estructural tiene ya la libertad de poder modelar esto a su preferencia. Incluso vamos a tener la oportunidad también de ver otras aplicaciones, como por ejemplo la herramienta LPILE. El LPILE es un software desarrollado por la casa Ensoft, su creador es el profesor Lyman Rees, que vamos a escuchar muchísimo en las teorías relacionadas con diseño de pilote, y es un software que está especializado en análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. Vamos a poder echar un vistazo a estas herramientas porque fíjense, por ejemplo, acá yo tengo la geometría del mismo caso, el mismo pilote, y fíjense que si hago la simulación con el PILE, vengo a este diagrama donde fíjense la deformación, ¿cuánto es? Acá la tengo, Estamos alrededor de los 25, 2.5 milímetros. Bueno, fíjense, es el valor que tengo por acá. Si me devuelvo acá la herramienta y digo, bueno, ¿cómo estamos con el diagrama de momento? Bueno, partíamos de 35, íbamos a 108, algo así, y luego veníamos acá como muy cercano a 5. Bueno, si me vengo a Geo5, era algo parecido, 35, 106, 4.8. De igual manera, si me vengo ahora con el diagrama de corte, bueno, consigo lo mismo. Parto de un valor de 50, luego me vengo acá cerca de menos 28, que es lo que teníamos acá, 50 menos 28, o sea que es equivalente. O sea que mediante otra herramienta hemos podido validar el comportamiento y lo interesante es que la data de entrada de las herramientas siempre va a ser diferente. Entonces lo que tenemos es que dominar el criterio con el que vamos a hacer la simulación y lo que vamos a recomendar dentro del reporte geotécnico. Por ejemplo, en este caso,
Yo si presiono acá, fíjense, acá hay una forma diferente de asignar los datos, que es diferente a lo que controla acá Geocinco y es diferente a lo que hace el ingeniero estructural. Entonces son tres mundos totalmente diferentes que convergen en un mismo resultado: el diseño geotécnico y estructural de la cimentación. Es decir, no es posible que el reporte geotécnico diga algo que no coincida con el diseño estructural o viceversa. De allí que es interesante que el geotécnico tenga ya dominio sobre estos aspectos de diseño estructural y el ingeniero estructural sepa cuál es la información a solicitar, cuál es la data que requiere para sus análisis y que hay una consonancia entre la data, el reporte geotécnico y el producto final, que es el diseño estructural del pilote. ¿Okay? De manera que ese es un punto interesante a destacar cuando hago referencia acá al proceso de modelado, análisis y diseño geotécnico de cimentación. Luego, hoy estuvimos hablando de las recomendaciones de diseño constructivas para cimentación en suelos difíciles. El profesor Álvaro hoy hizo una introducción al comportamiento de este tipo de suelos como tal. Y fíjense entonces que vamos a abordar con mucha fuerza el cómo diseñar estos suelos, qué vamos a recomendar a nivel constructivo, qué estrategia de mejoramiento o estabilización vamos a utilizar para todos estos casos que se mencionan acá. Suelos expansivos, licuables, colapsables, suelos blandos. Cuando aparece la roca, que decimos, bueno, qué maravilla la roca, ok, pero ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que anclarme ahí? ¿Tengo que hacer algo en especial? ¿Qué pasa si el nivel freático es elevado? ¿Cuáles son las recomendaciones que voy a utilizar para ver cómo vivo con ese nivel freático, si tengo que hacer alguna actividad especial en el proceso constructivo o durante la vida útil de la estructura, etcétera? Y luego vamos a tener muchas recomendaciones constructivas. A mí esta parte me parece muy interesante porque siempre me ha parecido importantísimo que un estudio geotécnico recomiende no solo el desplante y el tipo de cimentación, no, el estudio técnico tiene que darnos recomendación incluso hasta de cosas como el hormigón, las vigas de riostras, cómo van a funcionar o cuál es la recomendación para el tipo de suelo, según el tipo de suelo, para poder diseñar esas vigas de cimentación, los encofrados, los procesos de compactación. Todo esto es parte de un buen reporte geotécnico y este es el alcance general del programa. Al final, para poner todo esto en práctica, ustedes van a desarrollar un estudio geotécnico completo. Nosotros vamos a suministrar una data cruda para que ustedes puedan aplicar todas estas herramientas y puedan procesar y entregar este reporte geotécnico como tal. Si me voy a más detalle en el temario, y así les voy mostrando otras aplicaciones, fíjense. Como les decía, partíamos en el módulo 1 de lo que es la introducción a la mecánica de suelos y rocas para el diseño de cimentaciones. Poner claro los conceptos, empezar entonces desde, bueno, vamos a recordar cuáles son los conceptos de la mecánica de suelo y que se utiliza en la mecánica de roca para calentar motores, para ya luego ir a la investigación geotécnica, el reporte geotécnico, ver un poco entonces lo que es el alcance y objetivo de esa investigación geotécnica, cómo estimar los parámetros geomecánicos, qué debe suministrar el estructural al geotécnico, que requiere el estructural de parte del geotécnico. Por eso es que es importante conocer esa ruta, esos procesos que les mostraba hace un momento con un ejemplo tan clásico como el diseño de un pilote, y cuál es la normativa internacional para la ejecución de la investigación geotécnica y el desarrollo del reporte geotécnico. Acá esto es bien interesante porque vamos a hacer una revisión, un paneo de toda la normativa que le hago referencia acá en la parte de arriba, que recomienda cada una de estas normativas para saber cuántos sondeos voy a utilizar, cuál es la profundidad de los sondeos, cuál es el ensayo de referencia a utilizarse, si existe alguna recomendación especial para edificaciones o para puentes, de manera que esa es la idea cuando nos referimos acá al caso de la normativa. Luego el módulo 3, fíjense, ensayos de campo y modelado 3D de perfiles geotécnicos. Aquí vamos a revisar todos los ensayos de campo más utilizados en la práctica, los ensayos SPT, CPT, los RQD, los presurímetros, ensayos dinámicos. Vamos a involucrarnos con geofísica, y en la parte de geofísica es interesante porque los que de repente no han estado involucrados con desarrollo de investigación geofísica para ejecución de proyectos, hay muchas cosas que quedan como que muy teóricas, ¿no? Muy en la lámina, como decimos por allí. Entonces, fíjense, vamos a tener oportunidad incluso de revisar herramientas como esta. Esta herramienta es un software, el SPAS 2019. Es una herramienta que se utiliza para tratamiento de señales en procesos de investigación geofísica. En este caso, les muestro un ejemplo de análisis de ondas S hasta una profundidad de 13 metros aproximadamente. Acá está un poco el detalle de lo que sería las lecturas de profundidad y tiempo, pero lo que más nos importa es lo que estamos viendo acá.
Acá estamos viendo una gráfica que nos representa la velocidad de onda de cortes contra la profundidad para este estrato en particular. Y obviamente nosotros, si quisiésemos más información, y es la que necesitamos para poder reportar en caso de que estemos involucrados en un proyecto de este tipo, bueno, fíjense, vamos a partir de una herramienta como esta, vamos a ver cómo se obtiene, por ejemplo, la velocidad de onda de corte, el peso unitario y el valor de G máximo, que es el valor de rigidez dinámica del terreno asociada a pequeñas deformaciones, que son insumos importantísimos en un análisis de respuesta sísmica de sitio. De repente algunos dicen, bueno, es que yo no hago ese tipo de actividad. Excelente, no hay ningún problema, pero si eres la geotecnia, debes tener muy claro cuál es la data que requiere el equipo de geofísica para poder reportar estos datos. Entonces, siempre la geotecnia va de la mano con la geofísica para cualquier tipo de proyecto. ¿Qué significa esto? Que realmente, si la especialidad es únicamente geotecnia y no estamos involucrados con geofísica, esto que se observa acá es entender qué está ocurriendo del otro lado para poder saber cómo voy a reportar, saber qué debo solicitar y ya en proyectos más ambiciosos incluso involucrarme en las reuniones de coordinación, de revisión de información, etcétera, porque va a ir de la mano todo el proceso geotécnico con todo lo que sería el proceso de análisis de información geofísica. Por eso les destaco esto como un punto bien importante, bien interesante. Vamos a trabajar con la herramienta Geo5 para la generación de perfiles 3D mediante el paquete Geología de dicho software. Eso es bien interesante porque, denme un segundo acá para mostrarles algo. Espérenme que abro por acá un poco y les muestro un poco el modelo, porque esto ha sido de verdad una herramienta que ha evolucionado enormemente en los últimos años. Yo siempre digo que si hubiese tenido una herramienta como esta hace unos 15 años, cuando uno le tocaba sentarse a procesar 20, 25 perforaciones a mano, etcétera, de verdad que hubiese sido una maravilla el poder utilizar este tipo de software. Fíjense, esto que les muestro acá en pantalla, que les muestro acá es la herramienta estratigrafía de Geo5. Fíjense, acá hay una simulación de un terreno donde incluso el edificio me lo he traído un archivo IFC de la herramienta de TAPS, que está bien interesante porque tengo el modelo original, el modelo del terreno original, y luego he podido incluso insertar mi edificio para hacer una representación de lo que va a ocurrir en ese terreno como tal. Y es interesante porque a partir de este modelo yo puedo obtener un montón de informaciones como los diferentes perfiles en cualquier punto, las secciones transversales resultantes de cualquier región que me interese, y de igual forma puedo tener ya mucha información potente de todos esos registros, de toda esa data de campo. Fíjense, acá estoy insertando incluso hasta las fotos de la investigación de campo. O sea que es una herramienta de verdad increíble para la persona que se dedica a este tipo de actividad, al desarrollo de estudios geotécnicos, porque van a poder modelar su terreno en 3 dimensiones, van a poder incluso cargar las coordenadas mediante un archivo de XGF o AutoCAD, que es lo que yo he hecho acá. He importado las coordenadas de un proyecto real, me he traído toda la nube de puntos. He podido asignar todos mis ensayos de campo, SPT y CPT. He podido generar todos mis perfiles, tanto de SPT como CPT, y de ahí he podido construir el modelo geológico tridimensional. He podido obtener todos los perfiles y adicionalmente he podido incluso hasta insertar el edificio completo para poder sacarle ya provecho visual a esto también, que obviamente estas son cosas interesantes. Los que estén en la audiencia, que están a cargo de investigación geotécnica, estudio geotécnico, sabrán que tenemos que vender, ¿no? Nosotros tenemos que vender al cliente y tenemos que mostrarle al cliente que trabajamos con tecnología, que estamos actualizados, que utilizamos la última información del mercado, etcétera, ¿ok? Esta herramienta, por ejemplo, tendrán acceso a ella con la licencia educativa de Geo5, porque como les decía, al descargar la herramienta completa tienen acceso a todos los módulos. El que he abierto ahora mismo es el módulo estratigrafía. Entonces es un insumo bien interesante que también podrán sacarle provecho a lo largo de este programa. Luego vamos a llegar a lo que serían los ensayos de laboratorio, rutina, ensayos especiales, toda la revisión de los ensayos típicos, laboratorio de mecánica de suelo, la clasificación, cómo funcionan los sistemas de clasificación, y luego los ensayos especiales que se requiere para desarrollar un corte directo, un complejo de sin confinar, los ensayos triaxiales, consolidación, etcétera, y muchas recomendaciones para la ejecución de este tipo de ensayo en particular. Fíjense que vamos a llegar a un módulo interesante, y es que muchas veces vemos la geotecnia muy aislada de la parte sísmica, ocurre mucho, y entonces el geotecnista muchas veces
tiene como una pared allí que, bueno, yo tengo la geotécnica clásica con Terzaghi, el diseño de la cimentación y todo esto, y resulta que hay otro mundo que está enfocado en la respuesta del sitio, en la respuesta dinámica del terreno, en el diseño sísmico de la estructura, etcétera. Bueno, por eso tenemos acá un módulo para dinámica de suelo y respuesta sísmica de sitio, donde incluso vamos a poder mostrar algunas aplicaciones con la herramienta Deep Soil para poder construir espectros de sitio, para poder desarrollar este tipo de análisis, porque como les digo, aunque no es un programa enfocado en desarrollo de respuesta sísmica de sitio, la idea es que como geotecnista podamos palpar lo que ocurre en este mundo. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esta base de datos. Esta es la base de datos PEER de California, Berkeley. Si hacemos clic acá, esto es una base de datos que les va a permitir loguearse sin ningún costo, es totalmente gratuita. Si ingreso a ella y cargo algunos valores de prueba según el código ACE, solo para que podamos ver un poco la aplicación, voy a tener acá lo que se conoce como mi espectro target y voy a poder efectuar la búsqueda de los terremotos. Esto es lo que se hace en la primera fase de cualquier análisis de respuesta sísmica de sitio. De igual manera, si cargo algunos valores de referencia relacionados con el tipo de falla, con las magnitudes, fíjense, con los valores de BS30, aquí entonces dice, entonces sí importa la geofísica, pero ya va, que esta geofísica no viene sola, realmente hay una relación entre la velocidad de corte y la geotecnia que se está ejecutando. Y a partir de allí, mediante el análisis de esta plataforma, ustedes podrán entonces buscar su registro sísmico. La herramienta les va a permitir descargar un conjunto de terremotos, como se observa acá. Fíjense, tengo una gran cantidad de terremotos que puedo utilizar en un análisis de respuesta sísmica de sitio. Y esto me lo puedo llevar a una herramienta como el Deep Soil. Entonces vamos a ver algunos ejemplos con Deep Soil, donde fíjense, en este caso, en un caso convencional, análisis de una estratigrafía discretizada con estratos gruesos. Ya vamos a ver luego en el programa las recomendaciones para discretizar el estrato. Tengo acá información geotécnica de cada suelo para poder yo desarrollar mi análisis de respuesta. Y fíjense que yo voy a ir un poco adelante a ver qué obtenemos de este tipo de herramienta. Y voy a tomar acá un terremoto famoso. Vamos a tomar el de Northridge, que muchos de ustedes ya conocen. Y venimos acá y bueno, vamos a pedir la respuesta en esas dos capas de suelo que hemos considerado. Y lo más interesante de esto es, fíjense, que puedo obtener el espectro en superficie, el espectro en el estrato intermedio y bueno, acá tendríamos lo que sería el espectro en la roca. Adicionalmente, yo voy a poder ver todo el comportamiento de ese terremoto en las dos capas de suelo que tengo considerado o en las 15, 20, 30 capas de suelo que tengamos consideradas. Y adicionalmente, voy a poder incluso revisar el comportamiento. Incluso estas animaciones siempre gustan mucho. Acá vemos cómo se comportaría el terreno desde el punto de vista de desplazamiento ante la ocurrencia de este terremoto con esas dos geotecnia, con esas propiedades de terreno que hemos asignado. Y bueno, es parte de lo que vamos a poder visualizar en este módulo de dinámica de suelos con y respuesta sísmica de sitio con el manejo de la herramienta Deep Soil y la base de datos PEER de California. Luego, fíjense, vamos a llegar al proyecto de cimentaciones. Entonces, acá es donde vamos a combinar. ¿Qué ocurre con el ASD? ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años? ¿Qué hacemos con la filosofía clásica ASD? Pero ¿qué dice ahora el AC7 2016? ¿Qué dice el AASHTO, el Eurocódigo y el AC318? Bueno, resulta que hay una vinculación interesantísima entre estas normativas y lo vamos a revisar acá para que ustedes puedan recomendar el diseño de cimentaciones para edificios y puentes del tipo Zapata, pilotes, grupos de pilotes, micropilotes, etc. Luego vamos a llegar al módulo de interacción estática suelo-estructura y acá me refiero específicamente al coeficiente de balasto en cimentaciones superficiales, cómo estimar ese coeficiente de balasto para diseñar cimentaciones superficiales y cómo emitir las recomendaciones para el diseño de pilotes sometidos a cargas laterales, lo que veíamos hace un momento con Geo5, que el estructural desarrolla en SAP 2000 y que también lo veíamos con la herramienta LPILE. Entonces, este módulo de interacción estática está interesantísimo porque les permite al ingeniero a cargo del desarrollo del reporte geotécnico saber cómo reportar la información para diseñar la cimentación superficial y la cimentación profunda siguiendo
una serie de recomendaciones, muchas cosas que se conocen de algunos años, otras recomendaciones ya más recientes, para que el reporte geotécnico que se entrega tenga todo lo que se necesita para efectuar el diseño estructural completo, pero además aplicando la normativa vigente. Luego, como les mencionaba, vamos a ver algunas recomendaciones, algunos ejemplos de modelados con la herramienta Geo5, que ya les he mostrado el día de hoy. Hoy les he mostrado el módulo estratigrafía, hemos visto el módulo pilote, pero vamos a tener oportunidad de igual manera de echar un vistazo a lo que sería el módulo Zapata, Zapata con CPT, losas, pilotes, pilotes con CPT, grupos de pilotes. Incluso aclaro que los módulos de Zapata con CPT y pilote con CPT permiten el modelado con ensayos tanto SPT como de data del CPT. Lo que ocurre es que el nombre de la herramienta dice CPT, pero realmente permite la introducción de data SPT y CPT. Les voy a entregar información bien interesante para que puedan desarrollar estos modelos utilizando, como les digo, la herramienta Geo5 a la cual hago referencia. ¿Okay? Continuamos entonces con el módulo 9. El módulo 9 es el que hemos estado conversando el día de hoy conjuntamente con el profesor Álvaro, suelos difíciles y recomendaciones de diseño y constructiva. Ya lo que sería cómo identificar, diagnosticar, analizar y recomendar la estabilización o mejora de este tipo de material, de este tipo de suelo, cómo emitir las recomendaciones de diseño y de tipo constructivo para las cimentaciones, cómo efectuar las pruebas de carga, cómo recomendar la ejecución de pruebas de cargas en pilote y cómo efectuar el mejoramiento químico y electroquímico del suelo. Antes de irme a este punto, es interesante destacar que estaremos revisando dos herramientas muy potentes. Fíjense, esta es una. Esta que está acá es la herramienta Leak SBS, lo van a conseguir en el listado de software del programa. Y fíjense, lo que tengo acá es la aplicación del método de Boulanger del año 2014 para estimación de potencial de licuación. Está desarrollado en este caso mediante la ejecución del ensayo SPT, pero incluso yo puedo aplicar mediante esta herramienta la estimación del potencial de licuación utilizando velocidades de onda de corte si tengo la geofísica del sitio también. De manera que está interesante porque la herramienta me permite analizar el potencial de licuación utilizando data de ambos mundos, ¿no? Del mundo del ensayo SPT y lo que sería la estimación de velocidad de onda de corte que obtenemos a partir de geofísica. Un ejemplo de reporte de esta herramienta es como se observa acá. Esto le da muchísima vida a los reportes geotécnicos. Fíjense, acá está todo el detalle del cálculo que se efectúa para, en este caso, tengo una única perforación, pero realmente esto lo haríamos para todas las perforaciones del proyecto. Pero les cuento algo más interesante. Si me voy al aula virtual, este programa, vamos a ver que el contenido es bastante denso. Si me voy al módulo 9 de suelos difíciles, me voy acá a lo que serían las aplicaciones del suelo potencialmente licuable para aquellas personas que regularmente hacen este tipo de estimaciones, de cálculo, etcétera. Bueno, fíjense, tenemos acá un documento que es para estimar el potencial de licuación mediante la teoría de Boulanger del año 2014. Está toda una introducción teórica, una revisión de conceptos, etcétera. Y luego está el paso a paso para la ejecución del método. Si llegamos al final, lo que les quiero mostrar es que todo el paso a paso que se ha seguido acá, que es de la última edición del método, insisto, del año 2014, se hace la comparativa con la herramienta Leak SBS. O sea que acá, desde el punto de vista manual, el mismo ejemplo ha sido modelado mediante el uso de este software que está acá y los resultados dan exactamente iguales. ¿Okay? Simplemente destacando, obviamente, internamente el software tiene programado el método, pero lo que les quiero decir es que van a tener las dos vías. Tienen el cómo ya tener esto plasmado en un documento para que lo puedan tranquilamente programar en Excel, en MATLAB, donde deseen, pero adicionalmente podrán compararlo con esta herramienta. Esta herramienta es desarrollada por la casa Geology-Smithy. Acá tienen el enlace a su web. Ellos ofrecen diferentes productos. En este caso, estamos trabajando con, le hago mención a 3 de sus software. Les he mostrado el Leak SBS. Habíamos visto también vamos a ver si lo consigo, el SPAS 2019 y ahora mismo les muestro el de columnas de grava. ¿Okay? De manera que este sería el primer paso para identificar lo que sería el potencial de licuación del terreno, pero lo interesante es que lo podemos incluso hasta comparar manualmente con la data que tenemos incluida en este programa, aplicando, como les digo, la metodología de Boulanger del año 2014.
Pero, insisto, si ustedes son conocedores de esto, alguno me podrá decir, no, es que yo no me he puesto todavía con la del 2014, yo trabajo con la versión del 2008. Bueno, acá van a conseguir un documento donde todo el cálculo numérico, toda la verificación está hecha con la metodología del año 2008. Allí van a conseguir todo el paso a paso para poder aplicar dicho procedimiento de estimación de potencial de la ecuación con dicha metodología que refleja ciertas diferencias respecto a la más actualizada del 2014. Y si alguien dice, no, yo en realidad trabajo con la de Sid Anidri del año 71, eso no ha sido abolido y es lo que yo sigo utilizando, no hay ningún problema. Entonces, acá hay otro documento donde se calcula también paso a paso el potencial de la ecuación mediante la metodología de Sid Anidri. El profesor Álvaro hizo una introducción a dicha metodología y acá en este documento tienen el paso a paso para poder desarrollar este tipo de análisis. Entonces, es interesante porque le sacamos provecho a una herramienta actual que nos da mucha información, porque incluso ya un software como este puede arrojar cosas como asentamientos verticales por la ecuación, desplazamientos laterales por el lateral spread y todo esto. O sea que de verdad es sacarle mucho provecho a este aspecto, pero no ir a ciegas, sino que vamos a poder efectuar toda la verificación manual y vamos a poder comparar y estar tranquilo el que se quiera quedar con una herramienta como esta o el que no, o el que quiera hacerlo de forma manual y lo quiera programar en Excel o quiera actualizar su método de cálculo que utiliza actualmente. Bueno, esa es la idea del manejo de estas herramientas. Y si el suelo dio potencialmente licuable, vamos a ver muchas técnicas y diferentes métodos para poder estabilizar y mejorar este tipo de materiales. Y acá les muestro una herramienta que está interesantísima, que es la herramienta StoneSeed de 2 dimensiones de la misma casa GeologySneaky, donde podemos considerar cimentaciones rectangulares, circulares, etcétera. Le damos las dimensiones de la cimentación y damos parámetros para lo que serían estas columnas de grava. Si nos vamos un poco acá a lo que ofrece esta casa y pedimos acá el detalle, vamos a conseguir entonces las características de esta herramienta, ¿okay? En qué consiste, cuál es la metodología que se utiliza, cuáles son las características de dicha herramienta. Es interesante porque dentro del programa se utiliza dicha herramienta, se utiliza dicho software, pero primeramente vamos a revisar la teoría asociada al mejoramiento con columnas de grava, cómo se efectúa, cómo se realiza, cuáles son las ecuaciones, cuál es el método de cálculo, antes de pasar al software. Entonces, en este caso, un software como este, si me voy acá, por ejemplo, a los cálculos y pido el reporte completo de esto, fíjense, bueno, fíjense que nos da mucha vistosidad a nuestro estudio, además que están todas las características de las columnas de grava que estoy utilizando. Obviamente en la teoría les explico un poco de cómo asignar estos parámetros, cómo el software calcula la información para ya luego mostrar gráficas como esta, son interesantísimas, fíjense. La línea roja nos habla de un asentamiento ya del material mejorado, pero fíjense que sin mejorar estábamos alrededor de los 13, 14 centímetros de deformación. Cuando hacemos el mejoramiento con la columna de grava, fíjense, estamos ligeramente por encima de los 5 centímetros. O sea que ya con esto nos va a permitir entonces dar recomendaciones claras para el mejoramiento o estabilización del terreno mediante el uso de esta técnica en particular. Existen otras que también revisaremos, pero vale la pena echar un vistazo a esta información y además van a tener todo el detalle en el reporte que típicamente utilizaríamos en una recomendación de estabilización o mejoramiento. Vamos a poder ver gráficas de asentamiento por separado, como las que veíamos hace un momento en el reporte, y estos análisis son interesantísimos. Acá vemos lo que sería la gráfica de asentamiento en función de cambiar el diámetro de la columna. ¿Qué pasa si voy variando los diámetros de columna de grava? ¿Cuál es el análisis de sensibilidad para lo que sería cada uno de estos casos? ¿Okay? Y puedo hacerlo también variando la carga, cómo cambia según el tipo, la magnitud de la carga que estoy aplicando. Y fíjense que me permite hacer análisis bidimensionales de cómo cambia, lo que sería en este caso el asentamiento en la cimentación según el tipo de columna de grava que estoy utilizando y cómo cambia de igual forma la capacidad portante a lo largo y ancho de dicha cimentación. ¿Okay? De manera que está muy, muy bueno para
combinar, obviamente, nuestro análisis inicial de potencial de licuación, que vamos a poder validar manualmente siguiendo la teoría. Yo en mi caso recomendaría ya de una vez irnos a la última edición del método de Irvis y Boulanger del año 2014, y ya luego incluso podemos emitir recomendaciones. Ojo que lo vamos a ver numéricamente, manualmente, pero bueno, vamos a ver cómo le podemos sacar provecho también a estas herramientas, y es el objetivo de yo mostrarles esta suite de diferentes software que estaremos utilizando a lo largo de este programa de formación. Y finalmente vamos a llegar al desarrollo del estudio técnico, un caso de estudio donde vamos a entregar una data para que ustedes puedan entregar su propio reporte. Vamos a dar unas planillas de campo y ustedes van a poder emitir sus recomendaciones y sus lineamientos para las cimentaciones de ese proyecto en particular. Pero en paralelo, mientras están trabajando en el proyecto, van a estar ocurriendo diferentes sesiones relacionadas con la ejecución de estudios técnicos y la revisión de estudios técnicos reales que se han utilizado para la construcción de edificaciones, puentes, tanques, estudios geofísicos, análisis de respuesta sísmica de sitio, mientras ustedes desarrollan su reporte geotécnico para optar al certificado de aprobación. Recuérdense que a lo largo del programa tendrán acceso a la herramienta Geo5 sin ninguna restricción, la licencia educativa completa, y la gran mayoría de estos software tienen también sus licencias de prueba en sus respectivas web, que de igual forma podrán descargar para que puedan poner en práctica los conceptos impartidos a lo largo de este programa. Bueno, estaremos con ustedes el profesor Álvaro Boyero, que ya lo conocen, estuvo hoy a cargo de esta presentación relacionada con suelos difíciles. El profesor Álvaro tiene gran experiencia en investigación geotécnica, en el manejo de equipos de trabajo para abordar proyectos de impacto desde el punto de vista geotécnico. Ha trabajado muchísimo con lo que es la industria costa afuera, tiene mucho dominio en lo que es la ejecución de estos ensayos, el tratamiento de estos suelos que el día de hoy presentaba a lo largo de su sesión, la sesión que hemos visto el día de hoy. Estará con nosotros también el profesor Heriberto Echezuría, persona con una experiencia increíble en el área geotécnica, en el área sísmica también, egresado de la Universidad de Stanford, y que, bueno, además un mentor para nosotros, ha sido una guía importantísima para nuestra carrera profesional y académica de igual forma. Una persona que tenemos muchísimo respeto dentro del equipo. También colaboran con nosotros el profesor José Vicente Heredia, y les hacía mención un punto acá que tiene que ver con, vamos a ver si lo consigo acá, con el mejoramiento químico y electroquímico del suelo. Bueno, acá el profesor Heredia estará presentándoles unas recomendaciones bien, pero bien interesantes de cómo efectuar el mejoramiento químico y electroquímico del terreno. ¿Por qué? Porque hay mucho empirismo en este aspecto, de que no, es que quiero mejorar un problema en una arcilla, mejorar la compactación, etcétera, y hay como mucho empirismo en la práctica. Entonces está interesante porque él nos trae unas recomendaciones bien interesantes de lo que ha sido la investigación que ha desarrollado en los últimos 20 años casi. Ha estado trabajando, pero arduamente en esto. Tiene un libro publicado relacionado con el mejoramiento químico y electroquímico de suelos, y realmente es una persona conocedora del tema, pero a un nivel de detalle impresionante. Estarán colaborando también con nosotros en la parte del manejo de las herramientas y en muchas actividades dentro del aula virtual, los ingenieros Dayan Estaba, Carlos Bastardo, y mi persona, que he estado estos últimos minutos hablando un poco del alcance de este programa de formación. Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos a aquellas personas interesadas a que puedan apuntarse al mismo. Por acá tengo algunas preguntas relacionadas con la información. Ya la persona encargada del manejo de la plataforma se pondrá en contacto con ustedes. De igual manera, a través del contacto info pueden de igual forma pedir todo el detalle del programa de información, todo lo relacionado con la ejecución del mismo, etcétera. ¿Okay? Bueno, nos quedan todavía algunos minuticos para responder algunas preguntas. Déjenme que abro por acá el panel. Vamos a ver qué tenemos por acá. Álvaro, si estás por allí, si me oyes correctamente. Sí, claro. Sí, perfecto. Nos consulta por acá Ariel, ¿cuál es la profundidad máxima a la que puede licuar un suelo? Asumo que el confinamiento favorece desde cierta profundidad. Sí, por supuesto. Puede haber diferentes, digamos, no hay una regla para tener
ciertos espesores de suelo potencialmente licuables, ¿no? Puedes tener 5 metros, puedes tener 10 metros. Yo he visto espesores de suelo licuables de más de 20 metros. Todo depende de cuál es la resistencia, todo depende del ambiente sedimentario en el cual se desarrolló. Lo que sí es que si hay suelos, a las profundidades que existen, que haya suelos que cumplan con estas condiciones de tener una baja resistencia, que tengan una poca cantidad de finos, van a ser suelos obviamente normalmente consolidados, pues puede existir la licuación. Por supuesto, en el caso de las arenas, a medida que aumenta la profundidad, el confinamiento hace que vaya aumentando la resistencia. Pero, como te digo, personalmente me ha tocado trabajar, si mal no recuerdo, hasta espesores de 20-25 metros, aunque es común que tenga menos de 10, ¿sí? Pero todo depende muy del ambiente sedimentario. No hay una regla escrita sobre esto, ¿sí? Estamos hablando de la naturaleza, y la naturaleza, pues, lo que encontremos en el suelo, eso es lo que hay. Por eso que tenemos que estudiarlo, ¿sí? Muchas gracias, Álvaro. Excelente. Vamos a ver, las personas que nos consultan en relación a la grabación, al video de la clase, no se preocupen que posterior al seminario tendrán el feedback y van a poder accesar a la grabación de las mismas, ¿okay? de lo que hemos hecho a lo largo de esta presentación y lo que ha presentado de igual manera el profesor Álvaro. No se preocupe que tendrán acceso a dicha información. Bueno, por acá me hacían una consulta en relación al tipo de software que se utilizaría. Creo que hemos hecho un barrido interesante de todas las herramientas, o de la gran mayoría de las herramientas que estaremos utilizando a lo largo del programa. Recuérdense que de igual forma, dentro de algunos módulos estaremos utilizando otras herramientas en el área de zapatas con CPT, pilotes, etcétera. Y allí vamos a sacarle mucho provecho a la herramienta Geo5, adicional a los software a los que hemos hecho referencia. Me consultan para el enlace de contacto para pedir información. Les he enviado ahora mismo el mail del correo info para que todos los que estén interesados, que quieran aclarar sus inquietudes en relación a la inscripción del programa, lo puedan hacer sin ningún problema. Ya allí tienen el correo, que es el mismo con el que se han entendido para apuntarse a este seminario. Consulta por acá, Raúl, ¿hasta qué fecha hay opción de inscribirse? Todavía estamos a tiempo de apuntarnos. Recuérdense, iniciamos el 13 de septiembre, estamos allá el 6 de septiembre, o sea que todavía nos quedan algunos días para que puedan formalizar su proceso de inscripción. No hay ningún problema. Bueno, por acá nos saludan desde Bolivia, nos agradecen. Un saludo, Oscar, gracias por tus comentarios de igual forma. Gracias también, Marco Antonio, nos saluda de igual manera. Nos saludan desde Paraguay. Víctor, sí, ya te he enviado el mail y de igual forma una persona se pondrá en contacto con ustedes para lo relacionado a la inscripción al programa de formación. Luis consulta por acá el caso de cimentaciones superficiales. Sí, el caso de cimentaciones superficiales se abordará con mucho detalle, tanto a nivel de recomendaciones para la estimación del coeficiente de balasto, como la aplicación de los códigos para poder dimensionar la cimentación y la herramienta y lo que sería el modelado mediante la herramienta Geo5, de igual manera para diseño geotécnico y estructural de la cimentación. Pedro también nos consulta información sobre el programa. No se preocupe, Pedro, que estará recibiendo de igual manera dicha información. Las licencias son de uso permanente, no es durante la duración del programa de formación. Al cerrar el programa de formación, ya la licencia se cierra. Es un beneficio que se obtiene por usar dicho programa. Es un beneficio interesante que ofrece la casa Fine Software a Sísmica Adiestramiento, a Sísmica Institute, y es bien interesante porque podrán hacer el manejo de la herramienta completa durante la ejecución de este programa de formación. Jorge Arevalo nos hace un comentario maravilloso. Gracias, Jorge, por tus comentarios, de verdad muy bien recibido. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para escribir estas palabras, de verdad se te agradece enormemente. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien,
Vamos a ver. Consulta por acá Erinson con respecto al fenómeno de licuación de suelos. ¿Qué método de análisis tiene prevalencia en la actualidad? Bueno, definitivamente, como les decía, el método de Idris-Boulanger, que es una extensión del método de Sid and Idris, que hoy presentaba de forma introductoria al profesor Álvaro, es la metodología que se considera de las más actuales para estimar potencial de licuación. Fíjense que en este caso, en el documento, hacíamos toda la verificación manual y se hace la comparativa con la herramienta Leak SBS que veíamos hace un momento. Ese método, como les digo, es la publicación del profesor Boulanger del año 2014 y se le considera de las más actuales. Pero en geotecnia no damos nada como absoluto. Existen muchos otros métodos que existen en fase de ejecución actualmente y que han tenido una receptividad muy interesante basado en otros tipos de ensayos como ensayos CPT y combinación también de otros ensayos de campo que están en fase de desarrollo. He tenido la oportunidad de ver algunos seminarios y creo que vendrán cosas bien interesantes para evaluar análisis de licuación también en los próximos años. Pero podemos decir realmente que la metodología que está incluida en esta herramienta y que vamos a poder ver manualmente aplicando el método del 2014, 2008 y del 71 es el estado del arte en lo que sería la estimación del potencial de licuación de los suelos. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, también nos saludan desde Perú. Cristina dice que le gustó mucho también, el manejo de la herramienta. Sí, es interesantísimo. Yo creo que te refieres, Cristina, al de estratigrafía, ¿no? Si no me equivoco. No sé si estás en el área geotécnica, pero es que realmente, si lo has vivido ya, yo lo que recuerdo son muchas horas de madrugadas, mucho trasnocho, haciendo perfiles en AutoCAD y bueno, haciendo un montón de cosas. Y resulta que acá todo nos los arroja de inmediato, o sea, de inmediato. Yo simplemente tengo el modelo y con este modelo yo puedo pedir el perfil donde yo quiera. O sea, yo puedo pedir, mira, dame este perfil, acá lo tengo en este punto. Imagínate tú con qué rapidez. Ahora quiero revisar este punto, ahí está el perfil. Ahora quiero este punto, ahí está el perfil. Ahora quiero revisar este punto para ir a la caseta de vigilancia. Ahí está el perfil, tal cual. Es una maravilla. De verdad que es bien interesante y de verdad vale la pena sacarle provecho, sobre todo a aquellas personas que están en el área de desarrollo de estudios geotécnicos. Pues ya luego que podamos hacer este tipo como digo yo, de adornos también, que dan mucha vida a los reportes, de verdad que es muy bueno sacarle provecho a esto. ¿Okay? Muy bien, sí, Adam consulta por acá. Álvaro, en cuanto a la estimación de incertidumbre en las mediciones, ¿se aborda algo de esto en las pruebas que se efectúan? Un poco de el manejo de incertidumbre en los resultados. Bueno, siempre se toma en cuenta la incertidumbre. A ver, la incertidumbre es una de las... nosotros en ingeniería geotécnica vivimos con incertidumbre, es una de las cosas fundamentales a tomar en cuenta. Conversamos un poco de la incertidumbre, hay maneras de tomarla en cuenta. Por ejemplo, en este momento recuerdo que la norma ISO tiene, por ejemplo, para los ensayos de laboratorio, tiene valores estadísticos que permiten tomar tomar en cuenta la incertidumbre. Hay algunos valores publicados, incluso desde la década de los 70, del siglo pasado, de los 80, para diferentes parámetros cuál es la incertidumbre que está asociada a esos valores para que las consideremos en nuestros diseños. Por ejemplo, cuando hablemos de parámetros geomecánicos, si mal no recuerdo, tenemos una presentación sobre parámetros geomecánicos donde tomamos algunas expresiones, algunas correlaciones que están publicadas en el Eurocódigo, en las cuales ya se establece cuál es el nivel de incertidumbre. Entonces, la respuesta es sí. Siempre vamos a conversar un poco. La manera de tomar en cuenta la incertidumbre depende mucho de cada profesional, pero personalmente, por ejemplo, en estudios geotécnicos rutinarios se utilizan correlaciones como complemento a los ensayos de laboratorio, no que se utilicen correlaciones y no ensayos, sino que siempre son complemento de ensayos de laboratorio, y personalmente me gusta utilizar correlaciones de las cuales se dispone cuál es la incertidumbre, y cuando haga los ensayos de laboratorio creo que es conveniente hacerlos
de acuerdo a lo que dicen las normas, porque a veces la gente del laboratorio dice, he escuchado muchas veces, bueno, la norma dice tal cosa, pero en el laboratorio hacemos tal o cual, porque hay que tomar en cuenta tal cosa y tal otra. Yo creo que hay que hacerlo siempre de acuerdo a las normas, porque, como les digo, hay normas como la norma ISO, que son prácticamente iguales a las normas ASTM, que ya permiten tomar en cuenta la incertidumbre. E incluso para poder acreditar un laboratorio, uno de los requisitos es tomar en cuenta la incertidumbre, y ya podemos ir trabajando con eso en el desarrollo de nuestros estudios. Perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia. No me queda más que agradecerles a todos sus comentarios. De verdad que recibo por acá muchos comentarios muy gratificantes. De verdad, les agradezco a todos por su participación. Insisto, por quedarse hasta el final, tal cual, y que bueno, que la información haya sido de provecho, que haya sido de agrado. No me queda más entonces que invitarlos a participar, a aquellas personas interesadas en este programa en elaboración de estudios geotécnicos. Agradecerle también al profesor Álvaro por su presentación el día de hoy, por sus comentarios, y bueno, también agradecer obviamente a este montón de agradecimientos y felicitaciones que recibo por acá. De verdad que muy agradable el poder leer todas sus palabras. De verdad que sí. Bueno, todas aquellas personas que me comentan acá, que están interesadas, tienen allí el mail. Espérenme que se los vuelvo a anotar por acá. Sísmica-adiestramiento.com, y allí podrán conseguir toda la información relacionada con el programa. De igual manera, como les decía, si hacen clic en el siguiente enlace, que se los pegaré acá nuevamente en el panel de preguntas, podrán entonces acceder a la información de dicho contenido. De igual forma, si tienen alguna duda de orden técnico relacionado con el contenido, algo que no quede del todo claro de saber si se va a abordar algún tópico u otro, de igual forma también estaremos totalmente a la orden para atender cualquier inquietud. Amén. Muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que nos saludan por acá, y bueno, no me queda más que enviarles un fuerte abrazo, desearles muchísima salud, que estén todos muy bien y muchísimo éxito. Gracias, Álvaro, gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Que estén muy bien, hasta luego. Adiós.